En el mismo corazón del Evangelio se encuentra una doctrina que es, literalmente, la columna vertebral de la fe cristiana: la justificación solo por la fe. Hoy vamos a sumergirnos en el capítulo 3 de la Carta a los Gálatas, donde el apóstol Pablo defiende esta verdad fundamental con una pasión y una lógica inspiradas por Dios que sin duda necesitan ser escuchadas hoy. Esta es, quizá, la pregunta más importante que un ser humano puede llegar a plantearse. Y no hablamos de teología abstracta, sino de nuestro destino eterno. La respuesta que la Escritura nos da aquí es, de hecho, la única que puede traer una paz verdadera y duradera al corazón. Con este grito, que es casi un lamento pastoral, Pablo comienza su argumento. No es un simple regaño, no. Es el clamor de un padre espiritual que ve cómo sus hijos están abandonando la suficiencia de Cristo para volver a la esclavitud de las obras. Tenían delante la imagen más clara de la gracia, Cristo crucificado, y aún así se estaban dejando seducir por un evangelio diferente que en realidad no es evangelio. Así que, para desmontar este error tan grave, Pablo no va a dejar ningún cabo suelto. Construye un caso irrefutable, y vamos a seguir su razonamiento divino paso a paso. Primero, apelando a la propia experiencia de los Gálatas. Luego, al testimonio de Abraham en la Escritura. Después, a la verdadera función de la ley, a la primacía de la promesa y, finalmente, a nuestra nueva y gloriosa identidad en Cristo. De una forma magistral, el apóstol no empieza con doctrina compleja. No, comienza con la evidencia que ellos mismos no podían negar: su propia conversión, la obra del Espíritu Santo en sus vidas, algo totalmente innegable. Esta pregunta retórica es demoledora. Les obliga a recordar el momento exacto de su salvación. ¿El Espíritu Santo, que es el sello de que pertenecemos a Dios, fue acaso un salario que se ganaron por su obediencia? ¿O fue un don inmerecido que recibieron simplemente al escuchar y creer en el Evangelio? Su propia experiencia espiritual era el primer y más contundente testimonio contra el legalismo. Ahora, Pablo ancla su argumento en el fundamento sólido de las Escrituras. Va a demostrar que este Evangelio de la gracia no es una idea nueva, sino que ha sido el plan de Dios desde el principio. Y para ello recurre al patriarca por excelencia, Abraham. Aquí reside el núcleo de la prueba bíblica. Cientos de años antes de que la ley fuera entregada en el Sinaí, Abraham fue declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? No por sus obras, ni por la circuncisión, sino porque simplemente creyó la promesa de Dios. Y esa fe le fue acreditada como si fuera justicia. Por tanto, los verdaderos hijos de Abraham no son los de linaje físico, sino los que comparten su misma fe en la promesa de Dios. Bien, si la justificación es por la fe, entonces, ¿qué propósito tenía la ley? Pablo revela su verdadera y sobria función. La ley no fue dada para dar vida, sino para revelar el pecado y para pronunciar una sentencia de muerte. El estándar de la ley es la perfección, absoluta y continua. No pide un buen intento, exige una obediencia total, en todo, todo el tiempo. Un solo fallo, un solo pensamiento impuro y ya nos coloca bajo su maldición. ¿Nos damos cuenta de la desesperanza de esa situación? Intentar ser justificado por la ley es ponernos voluntariamente bajo una condena segura. Fijémonos en este contraste divino. La ley exige lo que no podemos dar y nos condena. Cristo, en cambio, da lo que no merecemos y nos redime. Y aquí está el corazón del intercambio. Cristo nos redimió de esa maldición, hecho por nosotros maldición, tal como está escrito en Deuteronomio 21:23. Maldito por Dios es el colgado. En la cruz el justo tomó la maldición del injusto para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de la promesa. Una vez más, Pablo cita a los profetas para demostrar que la vida ante Dios siempre ha sido por fe. La ley y la fe operan bajo dos principios opuestos, irreconciliables. La ley dice, haz esto y vivirás. Pero la fe dice, Cristo lo hizo, cree en Él y vivirás. Son dos caminos que jamás podrán encontrarse. Entonces, si la ley vino 430 años después de la promesa a Abraham, ¿acaso la anula o la modifica? Pablo responde con un no rotundo y pasa a aclarar la relación de subordinación que la ley tiene con respecto a la promesa. Aquí Pablo usa una analogía potentísima. La ley fue nuestro ayo, nuestro guardián. Su función no era la de un padre que da una herencia, sino más bien la de un carcelero que nos encerró, nos puso bajo custodia. Nos demostró que éramos prisioneros del pecado, incapaces de liberarnos por nosotros mismos. La ley nos encerró en la celda de nuestra propia injusticia, para que desesperados clamáramos por un libertador. Este punto es crucial. La ley no es la enemiga de la promesa, sino su sierva. Al encerrarnos a todos bajo el pecado, la ley prepara el corazón para que recibamos la promesa de la fe en Jesucristo como la única vía de escape. Nos lleva a la bancarrota espiritual para que anhelemos las riquezas de la gracia.
Y así, como afirma Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahora Pablo llega a la gloriosa cumbre de su argumento. Una vez que ha llegado la fe en Cristo, la custodia de la ley termina y somos introducidos a una nueva identidad y a una herencia que es sencillamente inimaginable. Esta es, sin duda, una de las declaraciones más revolucionarias de toda la historia humana. En Cristo, todas las barreras que el mundo usa para dividir y jerarquizar, raza, estatus social, género, son declaradas irrelevantes para nuestra posición ante Dios. No es que desaparezcan, sino que quedan eclipsadas por una identidad infinitamente superior. Somos uno en Cristo Jesús. Al ser unidos a Cristo por la fe, nos hemos revestido de Cristo. Es una imagen de ser cubiertos por completo con su justicia perfecta. Y si pertenecemos a Cristo, la simiente prometida, entonces somos el verdadero linaje espiritual de Abraham, y por tanto, herederos de todo lo que Dios prometió. Es un don, no un salario, pues como nos recuerda Efesios 2:8-9, es por gracia, por medio de la fe, y no por obras. Toda esta doctrina no es una mera teoría, es la base que transforma radicalmente la vida del creyente. Entonces, ¿cómo se ve esta verdad en la práctica del día a día? Primero, hay que creer y descansar en que nuestra aceptación ante Dios está completa y segura, no por cómo nos portemos, sino por la obra perfecta de Cristo. Segundo, es vital entender que nuestra obediencia ya no es un intento de ganar el favor de Dios, sino el fruto agradecido de caminar en el poder del Espíritu que vive en nosotros. Y por último, debemos desechar activamente toda confianza en nuestros méritos o rituales, pues como dice Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Al final, este capítulo nos obliga a hacer un diagnóstico sincero de nuestro propio corazón. ¿Sobre qué fundamento descansa nuestra esperanza de estar bien con Dios? Permitamos que esta verdad resuene en lo más profundo de nuestro ser. La vida cristiana no es un proyecto de construcción en el que fabricamos nuestra propia justicia. Es un diario y gozoso descanso al recibir, por fe, una justicia perfecta y ajena, la justicia de Cristo, que nos es imputada. Esto es Enseñanza Bíblica Visual. Suscríbete y activa la campanita. Dios te bendiga.